Ay, qué bueno, ya hay 10 y tengo que somos 10 bueno, tengo que somos 19 invitados, pero estamos repetidos muchos. De entrada, yo estoy como una invitada, Enlace también creo que está como invitado y la asistente de dirección, que es la señorita Rocío, también está invitada. Entonces, por eso tenemos muchos invitados y generalmente nunca somos los 19. Pero me da gusto que estén aquí. ¿Quieren que empecemos de una vez? Hola María Cristina, ¿cómo estás? Pues faltan 2 minutos para las 6, maestra, unos 3, 4 minutitos para que lleguen los demás. Ok, fíjate que yo tengo 6:02. Tengo mal entonces mi laptop. Espérame tantito. ¿Sabes qué? Mira, sí, porque cinco te voy a decir, cincuenta y ocho. no te Ajá. preocupes, porque la gran mayoría tenemos un chat los maestros en donde vamos avisando quién va a empezar, estamos empezando clase y ponemos nuestro nombre, la materia, ponemos la liga de Hanout y ponemos el número de invitados y cuántos están en línea en ese momento de manera específica. Y sí, ya todos están empezando a poner que están iniciando sus clases. Para nosotros este chat es como cuando llegamos a Enlace y llegamos y ya ven que nosotros firmamos. Este chat es esa, como ese símil de estar en la oficina y firmar en el libro nuestra asistencia. Pero bueno, qué bueno que ya están aquí. Hoy sí vamos a empezar, espero sin tantos contratiempos. Ayer nos pasó creo que de todo, ¿no? Entonces, espero que este día no suceda. La verdad es que, ok, 11. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces voy a empezar. Les voy a compartir la presentación. Si alguien en algún momento tiene alguna duda, con toda confianza, este es un grupo pequeño. En el momento que yo estoy compartiendo información con la presentación, es complicado estarlos viendo. Tendría que estar regresando el chat, entonces con confianza abren su micrófono y me hacen la pregunta y nos detenemos. Antes de empezar, desconozco si hay guía de la materia, por lo que veo en la presentación del maestro Luis, así es. Seguramente él el próximo martes les va a hacer ya la solicitud de la guía como tal, porque en la presentación que él me hizo favor de compartir, veo que hay diferentes actividades en donde dice número 4, guía didáctica. Ya que él retome, sin lugar a dudas, ustedes van a tener la guía y van a poder ir desarrollando las distintas actividades. Yo en este momento no se las solicito porque no sabía que había, obviamente ahora que estoy viendo parte de su presentación veo que es así. Investiguen de la escuela porque creo que hay determinados horarios en los que ustedes pueden ir a comprar la guía. No está abierta la escuela en horario tradicional, tengo entendido que está de 8 a 2, pero no sé a ciencia cierta si es de 8 a 2 de lunes a sábado. Para que no dé la vuelta en balde, lo mejor sería echar una llamada y ver si hay alguien que les pueda atender. Y número dos, en ocasiones recuerden que las guías también tardan a veces algunos días en llegar, nada más para tener la certeza de que va a estar la guía y va a haber personal. ¿Listo? Profe, ya la tengo, No te escuché. Yo ya la tengo, digo, ni Ay, qué pregunte, vaya. bueno. Ah, perfecto. Sí, a lo mejor habrá algunos que no, porque he tenido alumnos en otras materias que fueron y estaba cerrado. Entonces, seguramente también es por este tema de la contingencia y de los horarios que modificaron. Bueno, hasta el día de ayer, y les agradezco a los que se quedaron porque tuve un problema técnico. La computadora que estaba utilizando de repente no registró el internet. Y entonces, de aquí a que traté de reiniciar, porque tuve que reiniciar la máquina y cambié, pues ya muchos se habían ido. Entonces, el día de ayer, rápidamente, están viendo la presentación ya, ¿verdad? Sí. Perfecto, gracias. El día de ayer terminamos viendo que después de la revolución industrial y cuando ya empieza el desarrollo como tal de la fabricación de productos en serie es cuando empieza a darse la contaminación por diferentes materias primas que se utilizaban como el carbón.
y cómo es que se va retomando el tema de la contaminación, pero sobre todo del medio ambiente a nivel internacional. Y concluimos la clase platicando justamente que fue en 1987 cuando ya como tal existe una comisión dentro de la Organización de las Naciones Unidas que se va a enfocar en desarrollo sustentable a nivel internacional como la máxima figura que pudiera estar dando sugerencias, porque recuerden que digamos que no existe como tal una jurisdicción o una constitución, por denominarla de alguna manera, sino simples acuerdos, y digo simples acuerdos porque los acuerdos están sujetos a que los países deseen o no ser parte o firmarlos. Ok, vamos a ver justamente ahorita, déjeme ver dónde está no. Vamos a revisar para muchos de los que no se quedaron el día de ayer, pero sí quiero que, aquí está, que tengan esta descripción de lo que es desarrollo sustentable. Muchos ya se habían ido, pero es importante que lo tengan en mente. ¿Por qué? Porque de hecho hoy vamos a ver diferentes opciones de lo que significa el desarrollo sustentable, las diferentes actividades que puede abarcar. No solamente el reciclaje, sino muchas otras de las que vamos a hablar justamente en esta clase. Y al final de la clase les voy a contar justamente de cómo el desarrollo sustentable puede ir de la mano de un desarrollo económico en nuestro país y que ya sucede. Y estoy hablando también de una empresa que empezó siendo un emprendimiento y que ha ido cobrando fuerza a lo largo de los años, para que veamos que sí es posible, que obviamente sí es factible, sí reditúa y sí se puede vivir sin llegar a hacer este uso abusivo de los recursos naturales. Entonces, ¿qué entendemos como desarrollo sustentable? Obviamente, aquí está la denominación al concepto que involucra una serie de medidas encaminadas a la administración eficiente y responsable de los recursos naturales por parte del ser humano para la preservación del equilibrio ecológico. Recuerden esta descripción porque esta es la que vamos a tener muy en mente para que también veamos que sí podemos hacer uso. Sí podemos enriquecernos de los recursos naturales, sí podemos hacer una explotación de los mismos, sí podremos lucrar, pero siempre y cuando sea de manera responsable. Y ahí es donde entran muchos de los temas que vamos a ver en este momento. Entonces, quiero que se les quede esta descripción porque, déjenme ver, justamente aquí después ya viene el primer concepto que nos está pidiendo la guía. Voy a cerrar esta. Y voy a abrir la siguiente presentación. Sí, le vamos a poner guardar. Porque es que lo que pasa es que tengo la presentación del maestro en diferentes archivos. Entonces, les comparto la siguiente. Aquí está. Vamos a ver una serie de ejemplos de desarrollo sustentable para que los entendamos mucho mejor y para que veamos justamente cómo es que están sucediendo y cómo es que se están llevando a cabo en estos conceptos que involucran. ¿Siguen viendo mi pantalla que se está viendo el PowerPoint? No. ¿Que me ven a mí? Así es, profe, usted la ve. Hola. Ahorita les comparto esta presentación. Ahí está. Entonces, presentar ahora. Una ventanita. Maestra, Dime. buenas tardes, soy Muy buenas, José Navarro. muy buenas tardes. Tenemos una compañera que no puede entrar, es la misma que les pasé el día de ayer, que no está invitada a la clase. Ok. Le voy a escribir a... Es que ayer se lo comentamos a Brian, ¿se acuerdan? Sí, pero como que no se la agendó a la muchacha. Y de hecho le pedimos que también, de hecho le mandamos el correo para que lo pudiera hacer precisamente por la misma razón.
De hecho, yo la invité, pero dice que no la deja porque alguien tiene que autorizar. Exactamente, es que yo tampoco lo puedo hacer porque quien generó la reunión es el maestro Luis. ¿Se acuerdan que ayer comentamos justamente ese tema? Sí. No te preocupes, déjame escribirle a... vamos a escribirle a Brian. Aquí está. Brian Contreras. Ella no puede entrar desde qué correo electrónico. Ahí lo puse, lopez.mayra@escomex.edu.mx. Te lo agradezco. Por favor, incluye a la alumna ¿Qué estás comiendo, Álvaro? ¿Chicharrón? Chicharrón. López.maya. López.maya. Ya me está contestando Brian, ¿eh? López.maya @ Perdón, es Mayra. López.mayra @ escomex.edu.mx. Ok. López. Ahí es López. López.mayra. Listo. Ya se lo pedí, ya me contestó. Yo espero que la incluya lo antes posible. Ahora sí voy a la presentación. ¿La están viendo? Sí, maestra. Perfecto. En el momento en que entre Mayra, si no puede entrar, me avisas nuevamente, abres micrófono con toda confianza, ¿ok? Listo. Entonces, el desarrollo sustentable supone la administración responsable y eficiente de los recursos naturales de cara al futuro. Implica la conservación del equilibrio ecológico sin dejar de lado el progreso material, que es justamente lo que les digo, y justamente al final de la clase vamos a ver un ejemplo que a mí me parece muy interesante de este tema en el cual hay progreso, hay uso incluso de los recursos naturales. De manera específica estoy hablando de cosechas, estoy hablando del campo, de productos provenientes del campo, también estoy hablando de la crianza de pollos y de la pesca. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver los ejemplos de desarrollo sustentable. El primero es el reciclaje de la basura inorgánica. Estos son temas de desarrollo sustentable. Una empresa puede encargarse justamente de hacer el reciclaje de alguna de la basura. La basura inorgánica puede ser reciclada para ser transformada en materiales reutilizables, como por ejemplo envases, bolsas, botellas, etcétera. Y hay empresas que se dedican, de hecho, a esto. Hace muchos años, una empresa de Monterrey lo que empezó a hacer fue precisamente a comprar basura, y lo que hacía era el reciclaje de los plásticos, porque hay determinados número de veces que se puede reciclar. Las botellas hasta atrás, abajo, donde está justamente este símbolo que significa el reciclaje, te va diciendo el número de veces que ha sido reutilizado de manera específica ese componente, ese plástico. Hay un número que va diciéndote si es la primera vez que se recicla, la segunda, la tercera, porque la intención es utilizar este mismo recurso para generar una nueva botella. Ayer comentaba incluso uno de ustedes acerca de las tapas y también de las botellas de plástico. Una de las opciones que se está dando para dejar de utilizar el plástico, porque si se dan cuenta, más allá de las bolsas que nos dan en los supermercados, pues utilizamos plástico prácticamente en todo. Todo lo que compramos trae
Ok, ya me están diciendo que sí, que ya le van a dar el acceso a Mayra para que quien esté en contacto con ella, por favor, le diga. Más allá de las bolsas de plástico, dime. No, ok. Ok, gracias. Las bolsas de plástico que hoy en día ya no deben de darnos en los supermercados o que muchos supermercados ya están dejando de dar. Aquí en Mexicali, por ejemplo, si tú vas a Walmart ya no te está dando bolsas de plástico, lo mismo Oxxo, pero hay otros supermercados que sí lo están haciendo. Sin embargo, más allá de eso, piensen y sean conscientes de todos los envases que tenemos en casa y que tiramos porque en ellos vienen los productos que consumimos. Mencionábamos el tema de Tetra Pak, de uno de los que ustedes trabajan aquí en Tetra Pak. Evidentemente ahí hay reciclaje, pero consideren no sé si, por ejemplo, consumimos soda, ahí viene la soda, el envase de la soda, el envase de la crema. Muchos de los envases que tienen, incluso el del huevo, es decir, todo el tiempo estamos consumiendo productos que tienen una serie de envases. Así que el tema del reciclaje en las empresas es primordial desde el punto de vista de que podría haber una gran propuesta de qué otro tipo de recipientes utilizar para que justamente pudiéramos disminuir la cantidad de lo que, de lo que estamos consumiendo. Pero por el otro lado, se nos hace fácil y muchas veces decimos, por ejemplo, ya no me dé popote, ¿no? Pero hay toda una industria de empresas que se encargan de hacer los empaques en los que vienen los alimentos que consumimos. En este marzo fui por primera vez a Agrobaja y Agrobaja tenía una sección muy interesante de empresas que son especialistas en la producción y comercialización, obviamente, de empaques para las frutas, hortalizas, verduras, etcétera, etcétera. Y muchos con unos productos sumamente sofisticados. ¿Por qué? Porque la intención de estos envases es que si tenemos frutas, hortalizas o cualquier producto de exportación, pues lo que queremos es que el envase los proteja de un maltrato de tal suerte que llegue con la calidad que estamos prometiendo como país. Por eso es complejo a veces dejar de utilizar este tipo de empaques. ¿Y alguien ha ido a Agrobaja y ha visto este tipo de empaques que está en una sección muy específica? Y son muchísimos. Y de verdad los empaques son increíbles porque tienen que conservar la mayor cantidad de tiempo un producto fresco y sobre todo en muy buen estado. ¿Alguien ha visto estos productos en Agrobaja? No. No, maestra, yo no. ¿A poco? Fíjense que yo digo, no sé, yo fue la primera vez que fui, por eso les preguntaba, porque dije, a lo mejor han expuesto en versiones anteriores de Agrobaja. Son empresas no solamente nacionales, también había muchas empresas internacionales y de hecho ellos mismos tienen una serie de estándares y de certificaciones para poder hacer este tipo de productos, de estas cajas especiales en donde son, por ejemplo, cajas que tienen un broche para sellarse, pero tienen una cavidad de tal suerte que el aire pueda seguir fluyendo y tienen las tapas cóncavas y convexas para que ahí justamente quepa un aguacate, pero pareciera así que le van a tomar fotos, aguacate modelo. Lo mismo con otras frutas, hortalizas, y son muy caros, obviamente. Muchos de ellos son reciclados, sin lugar a dudas, pero a veces decimos y se nos hace muy fácil decir, bueno, pues que ya no se exista ninguno de estos envases. Y muchos de los productores del campo aquí en Mexicali, en el Valle, dirían, y entonces, ¿cómo voy a hacerle llegar a Estados Unidos? Por ejemplo, creo que al otro día estaba leyendo que nosotros le estamos vendiendo dátiles a Medio Oriente. ¿Cómo les haces llegar el dátil? De esos dátiles que son una cosa así preciosa y que obviamente ni siquiera a veces los vemos aquí, que son producto de exportación. ¿Cómo haces llegar eso en la calidad óptima para alguien que te lo está comprando precisamente porque conoce que el producto es un producto de exportación? Pues a través de un envase, no hay opción.
O sea, entonces, esta es la primera opción en cuestión de tema de sustentabilidad. El segundo es la basura biodegradable, que de hecho ayer platicamos un poco de la manera en que vamos a hacer compostas y cómo se podría hacer. Pero bueno, la basura biodegradable puede ser reciclada y puede ser procesada para ser utilizada como abono de plantas. También está compuesta por diferentes materiales de origen orgánico. Con ella puede fabricarse, por ejemplo, composta. De hecho, ayer platicamos de esto, que se usa en agricultura y en jardinería. Y de hecho, la composta es uno de los principales componentes que se emplean para todos los productos que hoy se conocen como productos orgánicos, que tienen de hecho una certificación especial ante el INPI. Es una certificación que te avala que el fruto, por decirle así, o sea, lo que estás plantando nunca ha sido abonado con algún abono artificial, que estás regándolo con agua en buenas condiciones, que no son aguas de reciclaje o no son aguas aquí, no sé si aquí se les conozca como aguas negras, es decir, aguas que fueron desechadas de otros procesos, pero para que tengan un segundo uso, con eso riegan las frutas y verduras que muchas veces consumimos. Y como obviamente estas aguas, pues no son aguas limpias y son aguas negras, pues debes de tener una serie de fertilizantes que maten muchos de los bichos, bacterias, lombrices, amibas que traen estos frutos y verduras. Para esto, la basura biodegradable, la composta, es rica en minerales para las plantas y obviamente es el abono ideal para muchos de los productos orgánicos. Hace un tiempo aquí en Mexicali se empezó a poner de moda tener los huertos en casa. Ya hay varias empresas que se dedican a ofrecer cursos de huertos en casa. Hay algunas incluso que ya tienen algún tipo de venta. Por ejemplo, yo conozco uno que se llama ITESU, que es un instituto de una persona que aprendió a hacer huertos orgánicos aquí, da clases y da cursos, y pues obviamente ahorita están detenidos, pero mucha gente ya está haciendo sus propios huertos. De hecho, dos de los maestros que dan clases ahí ya tienen sus huertos y viven y comen de ellos. De hecho, uno de ellos es vegetariano, entonces lo que come, lo que planta es lo que él mismo está consumiendo. Y ellos dos retomaron esta práctica de los huertos orgánicos de una persona que está en el valle y él produce un licor de Jamaica que también él planta la Jamaica y todo lo hace de manera orgánica. Se llama licores de Melo. Entonces tenemos casos muy cercanos aquí en Mexicali de este tipo de productos. Utilizando un huerto y obviamente la composta como uno de sus grandes beneficios de abono. Hay otro caso de los que les puedo hablar, es un centro de débiles mentales que se llama Refugio de Amor y está no es con Puertas, es por donde está la papelera San Francisco, es Abasolo. Ellos tienen un huerto muy grande. Las personas del centro de rehabilitación, aquellas que son funcionales, porque acuérdense que muchas no son funcionales por la enfermedad mental que padecen, pero muchas de ellas que sí son funcionales, en el día a día, en vez de tenerlas literal encerradas en una habitación sin hacer nada, las han puesto a cultivar diferentes productos. Y ellos comen también de esta cosecha propia y también venden. Obviamente la cantidad de producción que tienen es muy pequeña porque es un huerto pequeño y porque también las condiciones en Mexicali en cuestión del clima no son muchas veces adversas para que podamos tener 12 meses de cultivo y de levantamiento de frutos. ¿Alguien quiere decirme algo? No, maestra, está muy interesante. No sabía lo que nos está contando. Sí, hay muchos aquí, se está poniendo muy de moda. Y yo obviamente, les voy a contar uno que este sí, la verdad es que o sea, así como el de Refugio de Amor, que a mí me parece interesantísimo desde el punto de vista de que le estás dando
O sea, el refugio de amor me gusta mucho, les voy a decir por qué. Ahí viven 32 varones que son débiles mentales, es decir, tienen todo tipo de enfermedades mentales. Muchos han sido recogidos de calle, es decir, ellos vivían literal en situación de calle, porque muchos no saben quiénes son, no se acuerdan ni cómo se llaman. Me parece muy loable que ellos hayan tenido una segunda oportunidad en este lugar y que se sientan gente productiva, independientemente de cuál sea su situación mental. Y me gusta mucho porque ellos obviamente comen de lo que producen, pero también tienen cursos. Una de las personas que generó este huerto decidió hacer cursos para que, búsquelo en internet, se llama Refugio de Amor. Y están abriendo el próximo taller de huertos, te enseñan a cómo hacer el propio en casa, y creo que el siguiente es en septiembre. Obviamente cuando llegó el COVID pues, se detuvieron muchas cosas. Ellos siguen manteniendo su huerto para consumo, pero la intención es que no solamente la gente cuando va a tomar el taller los conozca, sino también se enamore del proyecto y compre en la medida de lo posible parte de la producción que tienen. Un tercer ejemplo que me gusta también mucho es de la doctora Coria en el kilómetro 43 aquí en el Valle de Mexicali. Ella tiene 2 hijas y también las 2 tienen algún síndrome, no sé exactamente cuál es, creo que una de ellas es Down y creo que la otra tiene parálisis cerebral. Entonces, en algún momento ella dijo, no puedo llevar a mis hijas a ninguna escuela porque no hay escuelas especiales en el kilómetro 43. ¿Qué puedo hacer al respecto? Decidió hacer un emprendimiento y empezó a investigar y se dio cuenta que ella podía hacer cultivo de setas. Entonces, en su casa, con la ayuda de sus hijas, una de ellas, la otra creo que no, pero finalmente algo que vislumbraba un desenlace terrible por el tema de tener 2 hijas inhabilitadas, se convirtió en una historia de éxito. Ella, además de hacer estas setas y se las vende hoy a restaurantes aquí en Mexicali, como por ejemplo lo vende a la Araiza. La Araiza tiene un lugar que se llama Cobu, un restaurante que se llama creo que Cobu, lo vende a diferentes restaurantes aquí, ella surte. También ella después empezó a cultivar plantas, flores orgánicas y obviamente genera composta. Ella tiene un espacio muy grande en el cual hace metros y metros que están dedicados a la composta. Y con esta composta, obviamente que es muy nutritiva para la tierra, ha generado un cultivo de flores. Y estas flores son las que adornan a muchos de los postres que nosotros comemos aquí. Ella le vende a una panadería que se llama Alarí, aquí en Mexicali. También le vende a Palominos y a otras, a Palominos, y hay una que se llama la pastelería de Rafael o el taller de Rafael, algo así. Esas pequeñas florecitas que ustedes ven en los postres, que son comibles porque son completamente orgánicas, son producto de una persona que vive aquí en el kilómetro 43 y que hizo justamente de la composta su abono principal para valerse y obviamente todo ese cultivo lo trae y lo vende aquí en Mexicali. Entonces tenemos muchos casos, si se dan cuenta, de empresas que ya están siendo rentables y que pueden vivir justamente de un desarrollo sustentable. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? No, maestra. Ok, bueno, voy a la siguiente opción que también es parte del desarrollo sustentable. Ayer platicamos de ella. Estamos hablando de las plantas de energía solar que, como lo comentamos ayer, lo que hacen es aprovechar justamente la luz del sol para producir energía eléctrica. Es un tipo de energía limpia y renovable. Aquí en Mexicali hay una empresa que se llama Newen, que es una empresa local, es una empresa de una familia cachanilla que está a la salida a Tijuana. De hecho, se llama Parque de Energía Solar Newen.
así NEWEN. Y seguramente van a saber de ellos porque ellos cada año hacen un concurso de paellas. Y en ese concurso de paellas lo que hacen es que recaudan fondos, porque también tienen una asociación civil, es decir, una fundación. Y con los fondos que recaudan, becan a jóvenes que estén estudiando en diferentes universidades, estén estudiando la carrera de ingeniería. Hay una carrera de ingeniería que se dedica justamente a energías alternativas, precisamente porque lo que buscan es talento, talento cachanilla, talento que a lo mejor tiene bajos recursos, pero que tienen o sea, que son muy inteligentes y que busca la manera de innovar en temas de energía solar. Ellos tienen, y la intención de ellos es abaratar muchas veces los costos en cuestión de las celdas solares. Eh, el problema de Mexicali no es el sol, sino que muchos de los componentes todavía de las celdas solares son de alto costo, sobre todo en una primera inversión. Se recupera de manera muy rápida la inversión en cuestión de las celdas solares, es decir, de todo lo que necesitas para poner, porque no solamente es comprar la celda y ponla, necesitas toda una infraestructura que conecte esa celda con tu sistema eléctrico, ya sea en una casa o en una empresa. Pero yo he visto cada vez más casas que tienen una celda solar precisamente para aprovechar todo este sol que tenemos en esta ciudad ¿cómo dicen? Que se capturó el sol. Yo digo que no lo capturó, yo digo que lo secuestró, pero... La tercera opción son parques eólicos. También hemos visto aquí, no somos, como estado, no somos un ejemplo de parques eólicos porque lo que tenemos a la salida, también a salida a Tijuana, son pocas, en realidad son pocas las turbinas que tenemos, pero en México ya tenemos varios lugares. En el estado de Oaxaca y Chiapas hay grandes extensiones única y exclusivamente con estas turbinas eólicas. Se le llama parque eólico, creo que es tal cual así La está. ventosa. ¡Exacto! Así es. Ujú. Pero creo que se llama Parque Eólico Los Vientos 1 y 2, pero la gente le dice La Ventosa. Es muy grande y es Así es. impresionante. Y obviamente, claro que es una opción de energía alternativa en muchos países del mundo que los utilizan ya desde hace muchos años. Y vienen muy bien en muchos estados de la República en donde justamente por sus condiciones climáticas y de geofísica, pues obviamente hay muchos más vientos. Por ejemplo, nosotros tenemos el sol, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos aprovechar mucho más el tema de energía solar. Porque tenemos a SunPower, que es una de las más grandes empresas que existe a nivel mundial de elaboración de celdas solares, que también está, valga la redundancia, todo el mundo está a la salida de Tijuana, hay que irnos para allá. Entonces, SunPower es una empresa que se dedica a hacer paneles solares y está justamente también aquí en Mexicali. Pero yo creo que en el momento en que empiece a haber un abaratamiento, que fue lo mismo que vamos a ver ahorita con los autos eléctricos, en el momento que empiece a haber un abaratamiento en cuestión de la infraestructura, va a ser mucho más factible que encontremos estas opciones para nosotros de manera no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel doméstico. En algún momento estos temas los platiqué con quien fue la directora de finanzas de Urbi, Selene Ábalos, que de hecho es cachanilla. Y yo le decía, oye, Selene, gran parte de que esto suceda, de que encontremos un desarrollo sustentable, es que las vivienderas como ustedes, Urbi, obviamente esto fue hace muchos años, cuando ellos estaban desde Tijuana hasta Cancún, que tenían prácticamente todo el territorio cubierto. Le decía, obviamente, en la medida en que ustedes como vivienderas adopten y desde que yo compro mi casa tenga un calentador eléctrico o que tenga, no sé, 2, 3 celdas solares con las cuales pueda abastecer de energía eléctrica mi casa, etcétera, 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 pues obviamente ya tenemos una casa con una estructura sustentable. Pero también ella era muy, muy clara en decirme que, pero por supuesto, pero que finalmente eso incrementaba considerablemente el precio de la vivienda. Y a veces hubiera sido factible, por ejemplo, en desarrollos residenciales tipo San Pedro, que obviamente son
están dirigidos a la parte alta al grupo A de la escala social, pero esto era mucho más complicado en desarrollos de vivienda para la base de la pirámide, ¿no? Entonces, para la gente, los famosos públicos C más. Pero yo creo que parte de lo que hoy en día tenemos que buscar, sin lugar a dudas, es este tema de los parques eólicos y de las energías alternativas. Bueno, como lo acabamos de mencionar, los parques eólicos son instalaciones de aerogeneradores que utilizan la fuerza del aire para producir energía eléctrica y también son una energía alternativa limpia para la generación de energía. Energía audiomotriz, que esta energía proviene del agua. La energía audiomotriz es aquella producida a partir de la fuerza de las olas, cuyo movimiento produce presión hidráulica, la cual es transmitida a boyas flotantes para posteriormente ser convertida en energía eléctrica. Es un tipo de energía renovable muy eficaz que está siendo usada y explorada actualmente. De esta generalmente no conocemos mucho precisamente porque es, digamos, de las más recientes. Sin embargo, recuerden que hay países que están completa y absolutamente rodeados de mar, ¿no? Nosotros prácticamente de un lado y del otro tenemos mar. Y otros países, pues obviamente, por ejemplo, consideren como Gran Bretaña, que prácticamente está rodeada. Es decir, hay muchos países que podemos hacer uso de estos recursos naturales, porque si se dan cuenta, estamos hablando el sol, el viento, el agua. Entonces, hace hacer uso de estos recursos naturales que tenemos y que tenemos al alcance y obviamente transformarlos en energía, que es una necesidad que nosotros tenemos porque hace rato estaba viendo que creo que por la zona por donde está Televisa, aquí en Mexicali se fue la luz hace rato, ¿no? Entonces yo dije, no, bueno, pues si se va la luz, pues ¿cómo vamos a transmitir la clase? Mucho internet, mucha computadora y que el hangout. Pues si no hay luz, pues no tenemos nada. Ok, agricultura ecológica. Esta es también otra de las opciones que tenemos en desarrollo sustentable. La agricultura ecológica se basa en la optimización en el uso de los recursos naturales sin emplear productos químicos u orgánicos modificados genéticamente. No sé si ustedes conozcan una empresa que se llama, se me fue el nombre, qué horror. Ahorita me voy a acordar. Es que ya la edad uno le pega muy feo a estas alturas. Pero bueno, hoy en día decimos que hay muchos transgénicos. Ay, ¿cómo se llama esta empresa? Espérenme tantito. Mario, ¿cómo se llama Bueno, esta Agrovisión, ¿no es? No, espérame. ¿Cómo se llama la empresa de la que hablábamos el otro día de los transgénicos? Bueno, ahorita me voy a acordar. Agrovisión es una de ellas, pero hay una hay una que es inmensa a nivel internacional. Y lo que hace esta empresa justamente es hacer una serie de modificaciones genéticas a diferentes alimentos. En muchos países se prohibió esta modificación genética, en otros pues ni siquiera nos sabíamos que estábamos comiendo maíz. Ay, sí es cierto. De hecho, iban a ser justamente proveedores de cebada para Constellation Brands. Ay, bueno, ahorita me acuerdo. Pero es muy interesante el tema, les voy a decir por qué. Porque en algún momento empezamos a ver que somos una población muy grande y que necesitamos productos para alimentarnos en todos los países. Y muchas veces los ciclos naturales de las cosechas, pues no nos se daban abasto para que tuviéramos la cantidad de toneladas necesarias para la alimentación. Ahorita me voy a acordar porque aparte ha sido criticada en muchos países, sancionada en muchos otros. ¿Alguien me iba a decir algo? ¿Ya se acordaron cómo se llama? Ay.
Y sí les tengo que decir porque si no me voy a quedar toda la noche dándole vueltas y ya no los voy a volver a ver. Pero bueno, ahorita me acuerdo. La intención es que estas empresas hacen y tienen un laboratorio muy grande y dedican cientos de miles de dólares justamente a la investigación y desarrollo de cómo hacer la modificación genética para que el maíz sea más fuerte. Desde la semilla hacen la modificación genética. Es decir, no es que utilicen abonos especiales o que utilicen químicos para evitar plagas. Lo que hacen es que modifican el ADN de la semilla y la plantan y obviamente este es un maíz, por ejemplo, mucho más fuerte desde el punto de vista de que aguanta más tiempo las condiciones climáticas, porque recuerden que muchas veces la siembra está, pero en el momento en que viene una granizada o que hace mucho más calor y no llueve, se puede perder completamente una cosecha. Entonces, la semilla como tal ya viene fortalecida y viene modificada. No, no es Aventis. Sí, sí. ¡Monsanto! Ay, perdón, discúlpenme. Sí, perdón que les haya gritado. Gracias. Como escucharon, hay muchas. Está DuPont. DuPont hace también una serie de modificaciones a las semillas, pero de los más grandes. Claro, también el algodón aquí en Mexicali ha sido modificado genéticamente precisamente para que aguante mucho más los cambios climáticos. Dime. ¿Monsanto está aquí en Mexicali? Monsanto está en todo el mundo, posiblemente no esté aquí en Sí, pues es de Mexicali. Valle. Era de Estados Unidos y Valle la compró hace como 5 años. Pero Pero es tiene que muchas demandas es lo por que es la la que te cuestión de digo. la... De cuestión de un montón de cosas, porque ellos empezaron a hacer modificación de semillas hace muchísimos años. No es un tema nuevo, es de hace muchísimos años, precisamente buscando cómo fortalecer los cultivos y cómo no perder cultivos que posiblemente podrían haberse dados por desecho en el momento que hay una granizada o que a lo mejor llueve demasiado y se inunda el campo en donde estaban sembrado determinado producto. Entonces Monsanto, que hace muchos años empezó a hacer estas modificaciones, ha sido penalizada por muchos países porque en ocasiones no hacía claro en qué consistía esa modificación. ¿En dónde está el gran issue? Es decir, ¿en dónde está la gran incógnita de la modificación de las semillas? En que hoy en día, porque es un tema que tiene a lo mejor una década, en que hoy en día no sabemos a nosotros los seres humanos que los consumimos cómo nos va a afectar. ¿De qué manera nos va a afectar en el organismo? Por ejemplo, y es un tema real. Y a eso también tiene que ver con lo que estamos hablando de la agricultura ecológica. Y no solamente es agricultura ecológica, sino también yo pondría ganadería ecológica. ¿Cuántas veces los pollos que comemos han sido alimentados con productos que desconocemos para que crezcan lo más rápido posible, para que estén más gordos y para que en el momento en que nos lo vendan, obviamente sean pollos más grandes, ¿no? Unas piernotas de pollo que no sabe si es pollo o pavo. Todo eso lo ingerimos al final del día cuando consumimos el producto, nos lo estamos llevando también a nuestro organismo. ¿Cómo está afectándonos a nosotros desde el punto de vista de lo que comemos? O sea, porque no solamente son vitaminas, puede ser que genere esos productos, lo que están dándole a los animales o la manera en cómo están alterando las semillas o bien los productos químicos que están empleando para que los campos tengan cosechas más vastas, pues seguramente están alterando también nuestro sistema, nuestro ADN, pueden tener tipos de hormonas que afecten y que nos generen posibles variedades de cáncer. Esa es la pregunta al final del día. Y ese es el por qué muchas veces también Monsanto y estas empresas de las que hemos mencionado, como DuPont, que hacen diferentes adecuaciones y modificaciones, alteraciones a la semilla como tal, se han cuestionado. O sea, ¿qué tanto al final de las décadas, no sé, en 1, 2, tus hijos o los míos, que son los que sí nacieron y empezaron a tomar este tipo de leche, empezaron a comer estas frutas y tú crees que estás dándoles muy sano de comer, ¿no? Entonces, si a lo mejor finalmente estás también consumiendo y te estás llevando a tu organismo
todo el tema de una modificación, generación de hormonas que nosotros no tenemos de manera natural y que están alterando nuestro ADN y que pueden derivar en no sé qué tipo de mutaciones al interior de nuestro cuerpo. Por eso empezó a hacer una ola muy grande en cuestión de las empresas, de los campesinos con productos orgánicos, que lo que hacen es que te aseguran que justamente no estén plantando semillas que han sido alteradas y que tampoco estén abonando la tierra ni regándola con productos que no son naturales. La agricultura ecológica es otra de los grandes temas que involucra el desarrollo sustentable. Bueno, me regreso rápidamente porque parte de la agricultura ecológica no viene aquí, pero hay una opción que es la hidroponía. La hidroponía es la generación de los frutos a través de agua. Tierra, ¿no? No, Sí, agua, pero no usan tierra, pues. O sea, exactamente, en agua. Ya. Exactamente, tiene un cuidado especial dentro de un invernadero con temperaturas controladas, riego controlado y obviamente en lugar de tierra, de donde obtienen todos los nutrientes y que son los necesarios para su crecimiento, los obtienen del agua y de una serie de vitaminas que posiblemente le agregan al agua y que deben de ser naturales para el crecimiento del fruto. Porque recuerden que los frutos se plantan en la tierra porque la tierra les da los minerales necesarios para su crecimiento. Por eso se plantan en la tierra. Y aquí la hidroponía, hay muchas empresas en México que ya hacen hidroponía. Sobre todo yo he visto jitomates y no sé si, de hecho, esta empresa que les comento que está aquí en Mexicali, que se llama Itesu, también les enseña a hacer una infraestructura en casa de sistema de hidroponía. Son unos jitomates así de este tamaño, de la cosa más hermosa, que parecen de esos de plástico que les ponen así aceite para tomarles una foto. La verdad es que, y el sabor es completamente distinto. Ahí es donde te das cuenta que sí hay una gran diferencia en un producto natural. Por mucha ensalada que tú crees que estás comiendo en tu casa, bien natural, bien sano, ¿no? Ok, voy al siguiente, el aprovechamiento del agua de lluvia, que obviamente pues aquí llueve cada jueves de Corpus y San Juan, pero pues obviamente hay estados en la República en donde sí hay una gran cantidad de lluvia y la intención es tener la infraestructura necesaria no solamente para captarla, sino también para almacenarla y para reutilizarla. Y no solamente estoy hablando de que cuando te metes a bañar metas una cubeta para que el agua que se tire. No estoy hablando literal de grandes extensiones, sobre todo en muchos países del sur del país. Hay incluso asociaciones civiles que están ayudando y que están poniendo grandes recipientes, contenedores para captar la lluvia y para hacer uso de ella, porque no existe un sistema de drenaje, pero obviamente las comunidades que están mucho más alejadas de ciudades pueden tener un abastecimiento precisamente de la lluvia que han captado, del agua que han captado de manera de lluvia. El ecoturismo también es otro del desarrollo sustentable. ¿Por qué? ¿Por qué creen? A ver, alguien cuénteme. Porque está de moda, profe, por eso. Sí, también, pero acuérdate, sin lugar a dudas, y hay veces que es más caro, ¿sabías? Sí, es más caro, pero a veces como que la gente, no sé, o sea, está de moda, profe, pero realmente, pues a fin de cuentas se termina contaminando, ¿no? Sí, no, te voy a contar, porque de hecho también a mí, digo, estamos acostumbrados a tener nuestros hoteles de 5 estrellas, etc., ¿no? Pero hay una serie de complejos de ecoturismo que te aseguran que, por ejemplo, vas a utilizar la mayor cantidad de agua en el baño y existen y son carísimos, ¿eh? O sea, no te creas porque ese ecoturismo van a ser baratos. No, hombre, al contrario, yo he topado unos que hasta te espantas. Yo recuerdo hace poco que, bueno, no hace poco, ya hace bastantes años fui a uno en Acapulco y
no había agua caliente porque obviamente no utilizan ninguna caldera para calentar el agua. Entonces te bañabas con el agua fría, pues estás en Acapulco, pues no importa. Pero de todas maneras, hay muchas personas como yo que aunque esté haciendo calor, se necesitan, aunque por lo menos que el agua esté tibia, pues no. Otra de las cosas es, no te permitían llevar shampoo ni acondicionador, tenías que bañarte con un jabón neutro y ellos te lo proporcionaban. Este, no había televisión, ¿qué más? No había teléfono al interior de la habitación. Es decir, había una serie de cosas que yo decía, y estoy pagando un dineral. Hay muchos lugares en donde incluso no hay energía eléctrica, entonces pues te dan a lo mejor unos faroles o a determinada hora se acabó la luz, se acabó el amor y vete a tu cuarto, ¿no? Entonces, pero el ecoturismo tiene una razón de ser. Para que se haga un complejo turístico, muchas veces arrasamos con pedazos, con extensiones muy grandes, ya sea de selva o sobre todo de selva y de manera específica porque son los hoteles destino playa, aunque también hay algunos en cuestión de bosque, pero la gran mayoría de la gente prefiere los destinos de playa, los destinos para vacacionar de playa. Y obviamente para que tú puedas construir un hotel, pues tienes que quitar parte de la selva. Antes no nos importaba, ni siquiera le poníamos atención, pues ustedes cómo creen que se construyó Cancún, Acapulco y todos los que muchas veces conocemos. Hoy en día, de hecho, son noticia y son motivo de que muchas de estas personas se vayan a la cárcel. Hace poco, en una reserva, justamente una reserva ecológica en Cancún, en la madrugada, así sin que nadie se diera cuenta, literal, o sea, literal, arrasaron con la selva. Y cuando sucede esto, pues también se llevan especies de animales, de aves, que posiblemente están en extinción o que empezamos a tener en extinción debido a este uso irracional de los recursos, ¿no? O sea, porque en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, pues, barre, mano, y llévate todo, pero vamos a construir un resort, Xcaret. diamante, all inclusive, ¿no? Y de verdad pasaba, porque piensa en cuántos complejos turísticos hay. A Xcaret sí lo tacharon por ver acabado con no sé cuántas hectáreas de bosque. Sí, de selva tropical, ¿no? Manglares, sí. Sí, exacto. Entonces, obviamente, el ecoturismo es otra opción. Muchas veces, pues no te pones a pensar si el resort al que vas a ir, pues se encargó de tener un estudio ambiental en donde está. Pues, ¿qué te importa? Tú llegas y está barato y te vas a quedar 4 días y 3 noches. Pero obviamente a muchas personas hoy sí están dándose cuenta de cuál es el impacto que tiene un hotel en la comunidad. Lo que sí se ha puesto mucho de moda en los hoteles, por ejemplo, para no hacer un uso indebido y excesivo del agua es que tú digas que no quieres que te laven la toalla. No sé si lo han visto en muchos hoteles. Dices, bueno, si te vas a quedar más de 2 días, esta toalla la vuelves a colgar, no la pones en el piso o adentro de la tina para que no la laven y obviamente lo que estás haciendo es ayudar a que no se gaste más agua por ese lavado de las toallas sobre todo, ¿no? Y acuérdense que diariamente tienen que estar cambiando toallas y sábanas, pero parte de estas decisiones son justamente acciones que deben de tomar las empresas para contrarrestar y para que tú también digas, ah, mira, esta empresa se está tomando en serio el tema del cuidado ambiental y del desarrollo sustentable. Ok. Sí, como maestra. Perdón. No, dime. Le iba a decir también, como ejemplo, en algunos hoteles, ahorita que mencionaban las toallas, también ya no utilizan el papel, el craft, que es el cafecito, o los aparatos estos eléctricos que colocas la mano y que sale el aire caliente, utilizan toallitas, como la toalla para bañarte, pero las toallitas chiquitas, y eso es lo que están cambiando. Realmente papel para que te laves, te seques las manos, ya no lo están usando.
Pero ahora yo tengo la pregunta, porque de verdad son temas que yo sí he estado analizando. Bueno, entonces no vas a gastar electricidad, pero vas a gastar papel. ¿Y el papel de dónde viene? Pues también del bosque, de la tala de árboles, ahí sí. No, pero es que a mí me ha tocado que no hay ni el papel ni el aparato. O sea, nada más las toallas. Ni el papel. ¿Pero qué toallas? Ajá. De las toallas como las de baño, una toallita para secarse las manos. Ya sé cuáles y que de hecho le vas dando la vuelta y como que se va secando, ¿no? Sí, se va secando y son orgánicas o biodegradables, se seca súper rápido Ya la sé toalla. cuáles dices, sí, son toallas como de telita. Sí, esas. Eso es lo que a mí me ha tocado. Sí, sí es cierto, tienes razón. Yo también he visto de esas y sobre todo en baños, yo las he visto más en baños públicos. No, a mí sí me tocó en un hotel y dije, ay, ¿qué? Porque yo decía, pues, ¿dónde está el papel? ¿Y dónde está? Como, no, con esa. Y yo, ok, está bien. Porque mira, yo esas hace mucho tiempo surgieron y en algún momento las quitaron, porque empezaron a ver que pues no nos lavamos las manos como nos las tenemos que lavar. Y todo el mundo va y se les acaba ahí. Entonces, la verdad es que yo sí decía, no, o sea, como decimos en Ciudad de México, Maestra, dime. pero eso de lavado de manos era antes del COVID, ¿eh? Porque ahora está reseca, las tengo de tanto lavármela. Pati. Yo también, no, es real, sí es cierto. Y es un tema que veía yo en otra materia, lo veía en manuales de procedimientos y decía, bueno, o sea, imagínate que hoy, y tal cual, la Secretaría de Salud sacó un desplegado, un póster en donde dice, paso 1, no mójate, paso 2. O sea, claro que obviamente, pues siempre nos lavamos las manos y desde niños seguramente lo que más nos decían es lávate las manos. Pero, pues claro, no lo estábamos haciendo bien. O sea, ¿cuándo hacíamos eso de que entre los dedos y arriba y que le haces así y ahora para acá? Pero lo que voy es, el tema del desarrollo sustentable, regresando al punto, sí tiene que tener como muchos de los temas, tiene que tener una medición de qué es lo que pasa, porque pónganse a pensar, ok, yo no utilizo el secador de manos del aire, ¿no? Porque eso es gastar energía. Ok, pero entonces pongo toallitas. Ok, y eso se tiene que lavar finalmente, aunque sean orgánicas y como quieras. Es decir, para que estén otra vez limpias, pues tendría que utilizar ¿qué? Pues agua y jabón, algún tipo de jabón, cualquiera que esté. Entonces, ¿en qué términos comparativos, qué es lo que mejor conviene? Que claro, ahí debe de haber un estudio por parte de la empresa que le diga, bueno, si vas a estar gastando en energía, pero si es energía solar, pues a lo mejor no estás realmente utilizando más que una fuente natural que es renovable, pues es el sol. Y viceversa, o sea, si estás utilizando jabón y agua, pues ahí sí te estás acabando el agua y o se le estás contaminando, o bueno, ¿qué tipo de reuso le vas a dar a esa agua? Porque también sobre todo, por ejemplo, hay muchos hoteles que tienen plantas para tratar el agua, que dicen de todo lo que yo tengo que lavar en el día a día de las diferentes habitaciones, qué reuso le voy a dar a esa cantidad de agua que ya está destinada. Eso también es otra opción. Y cada vez es más, no solamente usado para las empresas. El tema del desarrollo sustentable no solamente tiene que ver con cuál es el compromiso, porque acuérdense que aquí es un compromiso que la empresa asume de no contaminar o contaminar lo menos posible, sino también de cuáles son las políticas públicas que le dicen no contamines. Y número 3, aquí va, es una triada. No solamente es la empresa, no solamente son las políticas públicas del gobierno o de las instituciones del país, sino también tú, consumidor. ¿Qué opciones prefieres? ¿Prefieres irte a un hotel que sabes que posiblemente sea más caro, pero que está yendo a favor del planeta, que realmente se preocupa por que posiblemente digas, híjole, sí, no me estoy ahorrando tanto, pero tengo la certeza de,
son muchos los agentes que deben de tomar las decisiones para que realmente esto suceda. Y el ecoturismo es una opción y cada vez está sucediendo más en el país. Claro, hay para todos los gustos y claro que hay hoteles ya completamente de desarrollo sustentable. Como les mencioné hace rato, son bien caros. O sea, necesitamos opciones, al igual que lo que estábamos viendo de las celdas solares, necesitamos opciones que sean mucho más asequibles al grueso de la población para que el tema del desarrollo sustentable no solamente se convierta en un tema de plática como la que estamos teniendo, en la cual sí hacemos conciencia, sí encontramos puntos de interés, sino que realmente podamos decir yo también soy parte de ese desarrollo sustentable en mi casa, en mi empresa, con mi auto, etcétera, etcétera. Ecoturismo nos queda claro que es un concepto ecológico de turismo, como su nombre lo indica, promueve una forma de turismo más orientado a experimentar un estilo de vida de comunidades rurales y de disfrutar de la naturaleza, su flora, su fauna y sus paisajes. Además, evita los daños y la contaminación que causa el turismo tradicional. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Listo. Voy a la siguiente. No, maestra. Fíjense que estas ciclopistas solares, yo cuando llegué a vivir aquí en Mexicali, ya saben que soy de la Ciudad de México. En la Ciudad de México hubo una época, no recuerdo con quién fue, creo que fue Cuauhtémoc Cárdenas hijo el que empezó a poner el tema de las ciclopistas para incrementar el uso de las bicicletas. La Ciudad de México tiene un serio problema en cuestión del tráfico y obviamente sí es caótico. De hecho, los niveles de contaminación son terribles y obedece a muchas cosas. Tenemos una gran cantidad de autos que pues en el día a día tenemos que usar. Las distancias que transitamos son muy largas. Entonces empezó a poner de moda el tener ciclopistas que atravesaran o que fueran paralelas a principales vías, a las principales vías. Pues no funcionó. Y no funcionó por muchas razones. La gente hace trayectos de 2 horas a veces. Entonces, yo quiero ver que vayas en traje, porque la gran mayoría ya se iba en traje, que vayas en traje, con tacones, en la bicicleta, a trabajar, y que llegues sudado a trabajar. Estaba en chino. Se fue modificando la opción y hoy en día existen muchas. No sé si alguien de ustedes ha visitado la Ciudad de México últimamente y ha visto estas bicicletas que se pueden obtener y que Las están verdes ahí. ecológicas, ¿no? ¿Perdón? La rentan. Con la aplicación que se agarra con la aplicación, ¿no? Y la deja donde usted quiera ahí parqueada. Es una renta. Sí, es una renta, pero está muy bien porque tú sacas tu tarjeta y la puedes utilizar. Y no solamente hay bicis, las bicis son tradicionales, sino también hay como estos scooters, patines del diablo eléctricos. ¿Los conocen? Sí, profe. Pues date cuenta que te subes y ahí vas en pleno tráfico, bien contento. Se rentan y tú obviamente das tus datos y hay una renta y puedes tomarlos en un punto y dejarlos en otro, porque la intención es esa, que a lo mejor te bajes de un metro o de, no sé, de algún sitio de un transporte y el último trayecto lo hagas justamente con bici o con estos scooters. Hoy en día son muy usados, la gente lo utiliza mucho. Hay muchas partes de la ciudad en donde las personas salen de una estación del metro y la oficina todavía les queda lejos. Entonces, en vez de irse caminando, porque también podrían hacerlo, pero es más complicado, o en vez de tomar un transporte como un camión, lo que hacen es que rentan estas bicicletas. Obviamente ya es menos el trayecto, unos 15 minutos en la bici, y la dejan y se meten a trabajar. Eso sí funcionó y funcionó muchísimo. Yo creo que, dime.
¿Nada? Hola, 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 hola. Bueno, yo creo que ese tipo de soluciones dependen mucho de la ciudad. Hay ciudades como Holanda, en donde prácticamente el centro de la ciudad ya no transitan vehículos. Lo único que se ha hecho son espacios para andar en bicicleta. Pero tiene que ver con un desarrollo urbanístico y una planeación urbanística, porque no es tan factible hacerlo. En la Ciudad de México también ha habido muchos accidentes a ciclistas que realmente los han dejado a muchos en estado de coma, a muchos les han ocasionado amputación de piernas, hay muchos que han estado, pues han perdido la vida, precisamente porque no estamos acostumbrados en la Ciudad de México los autos a respetar los espacios porque hay un carril destinado específicamente a las bicicletas. ¿Por qué? Pues porque se nos hace muy fácil seguir metiéndonos en estos carriles destinados a las bicicletas y pues obviamente no es lo mismo tener un impacto auto-auto que un auto y una bici. Hay otros desarrollos bastante interesantes, no solamente la Ciudad de México, creo que también Monterrey y Guadalajara están haciendo políticas específicas para que la gente pueda tener una seguridad estando en bicicletas. Mexicali no nos lo permitiría. La verdad es que es muy complicado. Hay etapas en esta ciudad. Yo creo que en invierno, por ejemplo, puede ser una opción, pero verano yo lo veo muy complicado. Muchos lo están utilizando como, por ejemplo, hay muchos Uber Eats y de estas aplicaciones para entrega de comida que están utilizando las bicicletas para hacer justamente la entrega y de esa manera te evitas incluso tener un auto y gastar en la gasolina. La ciclopista solar es un sistema de transporte ecológico diseñado para la circulación de bicicletas. Es que esta es una pista, obviamente que la pista per se es una pista que captura la energía. Se carga durante el día con la energía solar y brilla de noche. Es una vía de transporte alternativo. Aquí en Mexicali no tenemos nada de esto. Sin embargo, yo aquí he visto en Mexicali muchos grupos de ciclistas que lo que hacen es que transitan por diferentes rutas, de preferencia en la noche, cuando es verano, y la verdad es que el uso de la bicicleta sí ha aumentado muchísimo desde que yo llegué. ¿Alguien pertenece de aquí a algún grupo de ciclistas? No, maestra. No, maestra. Es que, no, si es que sí está bien complicado. Aquí hay puros pulsistas. ¿Cómo? Junior. ¿Del carpool? Sí, maestra, de pool, de empinarse el tarro. ¿Cómo? Sí, pues de la cerveza, pues. ¡Ah! Ay, 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 ay. Soy chilanga. ¿Me extraña, maestra? No, no, espérate. Soy chilanga. Luego entonces, espérate. Soy chilanga. Luego entonces, el verbo empinarse en mi pueblo tiene otra connotación. Ya, sí, ya sé. ¿Ya? No, Entonces fue así como de, ¿qué hay qué? ¿Que no, dónde se maestra. reúnen a qué? Ya, por eso fue así de, ¿qué? No voy a Mire, decir más. ya los desperté, maestra, ya los desperté, ya No los voy oí a reír. decir más, pero fue así Ay, de... no. Y fíjate, y yo tan linda aquí presentándole las opciones, No, maestra, aquí estamos todos. Mira, aquí nos escucha todos. No, ya lo sé, pero me salen con el empinado comunitario. Le miramos la cara que hizo, maestra. Sí, miramos la cara que hizo. ¿Se dieron cuenta así de qué? Maestra, es que realmente somos por el clima, pues. Es que el clima se presta y es lo que nos pide. ¿A qué? ¿A la empinada o a la tomada de cerveza? ¡A ti, grosera!
No, no, no. Voy a apagar mi micrófono ya. No, es real, es que de verdad, miren, los usos y costumbres de las diferentes partes del país obedecen, sin lugar a dudas, al clima. Definitivamente, Mexicali es un mundo aparte, punto. Eh, es un milagro que vivamos y que hagamos un montón de cosas a 50 a la sombra, de verdad. O sea, yo soy chilanga y cuando yo le cuento a mucha gente la temperatura que hace en el día, me dice, ay, ¿seguro no sales de tu casa? Y yo, sí, salgo. Ay, pero ¿cómo? Yo, pues con la fe, me encomiendo a Dios. Con la Dios mío, perdóname por todos mis pecados, voy a sudar como Santo Cristo y vámonos. Digo, pues es que la gente aquí no para de trabajar. Y me decían, es que ¿cómo le hacen si aquí ni a 30 llega y ya nos estamos muriendo? Imagínense. Entonces, claro que es una forma de vida completamente distinta. Claro que yo, de verdad, a mí me asombra muchísimo porque te vas aclimatando. Yo a veces voy a la Ciudad de México y mi hija me dice, no, mamá, híjole, trae muchas cosas para el calor porque está haciendo un calorón y llego y me da frío. Maestra, O sea, Sí, así, sí, así es nos que sí pasó, pasa eso. maestra, A mí así también nos me pasó, pasó. ¿hay qué? así nos pasó a mi esposa y a mí. Íbamos en el avión y ya pues íbamos con una camisa y yo iba en short y mi esposa igual, short y camisa. Entonces una señora que era de la Ciudad de México, de aquí para allá, nos dice, oigan muchachos, ¿están locos ustedes? No, ¿por qué? Está lloviendo y está haciendo un frillazo. Y sí, en cuanto llegamos a la terminal nos bajamos. En medio aeropuerto estábamos sacando las maletas para cambiarnos de ropa. Sí, es que hace, sí es cierto, es real. Pero Maestra, dime, y algo muy curioso, ¿no? O sea, de las personas que no son de aquí de Mexicali y a pesar pues del calor y del frío que hace, se quedan aquí. yo te voy a decir por qué nos No, quedamos aquí. Porque esta es una ciudad maravillosa en donde puedes hacer muchísimas cosas, pero sobre todo tienes calidad de vida y vives muy feliz, muy tranquilo. Es en serio, Y trabajo. hasta así ahorita. es. Y trabajo bien remunerado, ¿eh? O sea, por ejemplo, aquí el gran empleador de la ciudad es la maquila. Son los grandes empleadores. Es decir, ellos agrupan y yo creo que aglutinan a la cantidad más grande de personas trabajando. Más que las empresas pequeñas y medianas, más que la hotelería, más que el turismo. O sea, aquí la gente que viene, viene a trabajar, punto. Porque aparte no hay forma de que puedas sobrevivir sin hacer nada, como en otros estados sí es factible, porque el clima incluso te lo permite. Aquí no puedes estar sin aire acondicionado en un verano. Es dificilísimo que lo soportes, sobre todo si no eres de aquí. Pero la ciudad te da muchas ventajas desde ese punto de vista, sí hay mucho trabajo y obviamente es trabajo que te permite tener una calidad de vida digna. Por ejemplo, la gran mayoría de la gente tiene un auto. En la Ciudad de México no, es muy difícil que un obrero de una fábrica tenga un auto. Aquí yo he visto, es más, y no es por afán de ofender, al contrario, eso es muy bueno. Las personas que en algún momento me hacían favor de ayudarme en mi casa en el aseo, son personas que tienen un auto y son personas que incluso en algún momento me cobraban en dólares porque es lo que cobran cuando iban a hacer algún tipo de servicio de aseo a Caléxico. En la Ciudad de México, jamás la persona que te ayuda en tu casa tiene un auto. O sea, eso es rarísimo. Entonces, sin lugar a dudas, sí, Mexicali tiene una opción en cuestión de calidad de vida inigualable. Además, Mexicali es otra de las grandes ventajas que tiene es que la seguridad todavía es real. Posiblemente para ustedes que viven aquí, eso digan, ay, no, maestra, está bien feo la delincuencia y los... Somos ciudad fronteriza y somos de las pocas ciudades fronterizas que todavía podemos tener muchísimas ventajas. A mí se me olvidó cerrar la puerta de mi casa y no pasa nada. O sea, la puerta de mi casa es un picaporte de recámara común y corriente que en la Ciudad de México te lo tumban con una patada. O sea, ni siquiera necesito tener una Sí, es reja o cierto. una... De verdad, es en serio. Si ustedes vieran las cantidad de cosas que yo tenía en mi casa en la Ciudad de México porque vivía sola con mi hija, entonces teníamos que estar seguras en una zona segura y pagábamos por ello, obviamente. Tenía una puerta de seguridad, o sea, tenía reja eléctrica, de alta tensión, o sea, no. Y aquí, bueno, de verdad, un triche
picaporte que con una patada lo tumbas. Y a veces se me olvida cerrar la puerta, le dejo el auto abierto con las llaves. O sea, eso jamás allá, nunca, 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 para que me entiendan, jamás. Esa es calidad de vida, eso se llama calidad de vida. Y eso te lo da Mexicali. Entonces, el calor, ¿qué más da? Porque aparte es una falacia, el calor solamente es cuando sales de un lugar a otro. La gran mayoría de los lugares tienen 18, 20 grados al interior. Hasta la tiendita más pequeña tiene un cooler ahí que te avienta aire fresco si vas a comprar. Entonces, eso no pasa en el sur, donde también hace calor. En Veracruz hace mucho calor y no hay este tipo de infraestructura de tal suerte que puedas llegar a un lugar y esté súper fresco. Yo he ido aquí al Calimax en el verano y me da frío, se me empiezan a enfriar las piernas, dicen las patas, pero no. De veras. Entonces, por eso vivimos en Mexicali, porque la calidad de vida es maravillosa. Posiblemente si tú has vivido aquí muchos años, para ti es normal, pero los juereños y más los chilangos, por eso no les digo que se vengan. Yo digo, no, está un calor, no más, no, no vengan, no vengan. ¿Para qué? Quédense allá. Ok, voy a seguir. Carros eléctricos. Fíjense que este tema de los carros eléctricos tiene muchísimos años, no son nuevos. Aquí en Mexicali yo solamente conozco una estación de carros eléctricos que está en la Gran Vía. Tiene como 3 o 4 estaciones para carros eléctricos. Mi vecino tiene un carro eléctrico y hay muchos carros híbridos. Son mucho más caros, sin lugar a duda. Han bajado muchísimo el costo también, por suerte. Eh, los carros eléctricos, independientemente de lo que vamos a leer en la diapositiva, son una gran opción a un auto tradicional que consume o que utiliza como combustible la gasolina. El asunto de los carros eléctricos y de las empresas automotrices va más allá de que la tecnología esté probada o no. La tecnología funciona y funciona muy bien. De hecho, hay bicicletas eléctricas también. Es un tema en donde los intereses están puestos en la cantidad de consumo que se utiliza hoy en día para mover todos esos autos y de dónde proviene, no de que no funcionen o sean más caros. ¿Se imaginan que de un día para otro dejáramos de consumir los millones de litros de gasolina? No es un tema de la tecnología, no es un tema del costo del auto, es un tema que va más allá de nuestros intereses y que obedece a la gente que domina el mundo. El uso de carros eléctricos, especialmente cuando la energía que los mueve proviene de fuentes de energía limpia, como la solar o eólica, es una alternativa sustentable para el transporte, ya que no contamina el ambiente ni produce contaminación sonora. Es cierto, ¿eh? Ni siquiera se escuchan. Mi vecino tiene un auto eléctrico, híjole, qué bárbaro, qué maravilla. No, o sea, no se oye, no se oye. O sea, cuando avanza no se oye, es maravilloso. Y sin lugar a dudas, pues imagínate lo que te ahorras en el consumo del combustible. ¿Cuánto gastan ustedes más o menos a la semana en cargar gasolina? Y ya está barata, ¿eh? 200 300 pesos. 300 pesos a la semana, 3 por 4, 24, 2.400 al mes. Es una lana. Sí, más o menos. Pues ahorita que está barata, pues a mí sí me ha ahorita rendido que no está saliendo igual uno. Sí, definitivamente, también yo, lo que hice fue cuando empezó a bajar, es más, yo trabajo en una fundación y me acuerdo que ya estaba todo este tema del COVID, fue después del puente del 18 de marzo, tuve que ir a San Luis Río Colorado. Allá la gasolina es más barata todavía. Pues no cargué el tanque, o sea, yo dije, no, pues de aquí ya vine, aprovecho. Y me duró muchísimo porque justamente también ya no estaba saliendo. Pero gran parte de nuestros ingresos y sobre todo aquí en Mexicali se nos va en el consumo de la gasolina. Es una de las partes en donde más gastamos
gasolina. Estos son, como lo que se acaban de ver, son todas las opciones que incluyen el desarrollo sustentable. ¿Cuáles les gustó más? Y ahorita les voy a contar la historia que les dije y con eso voy a cerrar. ¿Cuál les gustó más? A mí el ecoturismo. Que está bien padre, ¿no? Sí, sí, eso sí, la verdad. Convivir, ahora sí que disfrutar de la naturaleza, lo que sí no haces normalmente. La verdad es que sí, el ecoturismo es algo bien bonito. ¿Alguien ha tenido oportunidad de ir a un hotel ecoturístico? ¿Ecológico? Yo he preferido a Hermosillo. ¿Y qué tal? Pues las paredes son de empaque de alfalfa. ¿En serio? Y de hecho es de un pues, familiar de nosotros, tiene un rancho en Hermosillo, tiene hoteles ecológicos. ¡Wow! Y ¿Y son también, más caros? pues no pagamos, somos parte de la familia. Pero bueno, si pudiéramos hacer un término comparativo, ¿son más caros o más baratos? Pues son caros porque vale el ir de Hermosillo ahí, pues. O sea, básicamente el ecoturismo es una buena idea, pero básicamente enfocada en el sector más pudiente del país. Entonces, no es caro al fin de cuentas. Pero déjame decirte Entonces, algo, a mucha gente que tiene el dinero le está gustando ese tipo de turismo, ¿eh? O sea, sí paga por ello. pues sí, pero la población, cuando un 10% del país, y el impacto ecológico no sería tan relevante, pues en términos de ecosistema. Eso es cierto. Entonces, es como más es el negocio o decir que fue un actor ecológico que realmente la acción que se está haciendo por el medio ambiente, ¿no? Sí, por supuesto. Que es lo que comentamos hace rato, que todas estas opciones fueran mucho más asequibles para la base de la pirámide, ¿no? Pues sí, Les voy a contar una historia que sí, es pero real y que es bien bonita. Es una historia que es aquí en México. Déjenme ver dónde está. Mm, qué caray. Aquí está. ¿Están viendo mi presentación? No, maestra. Ok, entonces espérame tantito. Vamos a compartirla. Y con esto ya cierro y no me tardo más, los prometo. Dejar de presentar. Presentar ahora. Una ventana. ¿Me dicen si ya la ven? Ya, maestra. Muchas gracias. Bueno, ay, aquí está. Esta muchacha se llama Leslie Gatica. Leslie Gatica es hija de María Luciola de León. Ellos viven en Michoacán. Eh, su mamá, que es María Luciola, desde que tenía uso de razón, tenía unos árboles frutales en su patio. Tenía guayaba, eh, y lo que hacía con su guayabo también tenía unos árboles de aguacate. Lo que hacía con la guayaba y con el aguacate era pues para consumo personal, es decir, para el consumo de la casa. Lo que empezó a hacer María, que es la mamá de Leslie, fueron algunas mermeladas y como no tenían muchos recursos, esas mermeladas las ponían en frasquitos de vidrio, les ponían un moñito y Leslie se las llevaba a sus maestras para regalo de Navidad. Y lo mismo hacían con muchas de las personas que conocían. De hecho, cuando entrevistan por primera vez a María, dice que ella lo que hacía era producir frutas sin veneno, porque siempre le gustaba, como era lo que comían ellos, no le ponían abono ni le ponían ningún pesticida para ahuyentar las plagas. Buscaban que lo que se producía fuera lo que se consumiera.
Al poco tiempo, ellos forman una empresa que se llama Prorgamex, que en 2005 fue contactada por Guadalupe Latapí. ¿Quién es Guadalupe Latapí? Mejor conocida como Lupe Latapí. Lupe Latapí es una chava que en algún momento trabajó en una empresa y se dio cuenta que había muchos pequeños productores de frutos que sin saberlo estaban haciendo productos orgánicos. Cuando Lupe Latapí contacta a María Luciola, le dice, oye, ¿sabes qué? Yo sé que estás haciendo mermeladas. A mí me gustaría que hicieras mermeladas para mi empresa. Mi empresa se llama Aires del Campo. Y obviamente me gustaría que tú lo haces, yo le pongo la etiqueta Aires del Campo, yo me encargo de comercializarla en diferentes centros de autoservicio. Y María le dice, va, pero ¿por qué te interesan mis mermeladas? Dice, porque tú no te estás dando cuenta, pero una de las grandes ventajas que tienen tus mermeladas es que son orgánicas y que obviamente el tema de lo orgánico es una parte sustentable, desarrollo sustentable que está siendo mucho más deseada y buscada por la gente, por el consumidor. Pues para no hacerles el cuento largo, como lo están viendo en la presentación, en 13 años Prorgamés ya empezó a tener más y más hectáreas y obviamente hoy cultivan 20 hectáreas, no solamente de la guayaba y el aguacate, sino también de maracuyá. Lo que producen son 17,300 envases al año que le están vendiendo a la empresa Aires del Campo. Y la intención ahora de María es no solamente venderle Aires del Campo, sino también generar su propia marca que se llame Mente Verde. Son productos que son altamente codiciados porque justamente se venden en tiendas que hoy se consideran como boutiques orgánicas. Esta es la planta de producción que en algún momento María hacía en su cocina cuando hacía sus mermeladas y que hoy tiene a personas trabajando para ellos. Esta es la línea de producción que Aires del Campo le puso para que ella siga haciendo de manera orgánica, pero ahora en una producción masiva que se vende a nivel nacional. ¿Conocen Aires del Campo? No. Es una empresa que lo que hace es lo siguiente. Aires del Campo no tiene, ellos no tienen ninguna sola parcela. Buscan, identifican y en toda la república se dedican a encontrar a los campesinos que ya tienen y que ya producen y que muchas veces a lo mejor ni siquiera saben, así como María, que están haciendo productos orgánicos. Los capacitan, les dan financiamiento, les entregan una serie de opciones de tecnología, de máquinas para que ellos puedan producir, seguir produciendo sus frutos. Y obviamente se dedican a financiarlos porque una certificación de un producto orgánico cuesta 50,000 pesos al año. Parte de lo que te ayuda a hacer Aire del Campo es justamente a tomar tu producto, a comercializarlo bajo su marca y a venderlo en toda la República. Hoy tienen 82 productores y obviamente se siguen sumando muchos más que están produciendo bajo la marca Aires del Campo. Señores, es una realidad. La pueden encontrar aquí en Walmart de San Pedro. Hay productos que se llaman así, que tienen la marca Aires del Campo. Lo que también hace Aires del Campo es que paga por encima de lo que cuesta en términos generales el kilo y la cosecha a los agricultores. Y también les paga por adelantado. Porque ellos se dieron cuenta de que la mejor forma de que tú asegures una cosecha es dale por adelantado lo que de todas maneras le vas a pagar, para que también esta persona pueda dedicarle el tiempo necesario al cultivo orgánico del producto. ¿Qué tiene Aires del Campo? Por ejemplo, en la producción de arroz, porque también tienen campos que compran a los campesinos, simple y sencillamente les dan 200 pesos diarios por el deshierve manual.
$550 a un plantador por cada 1,000 metros cuadrados y $250 por jornada al encargado de espantar los pájaros, para que precisamente no haya ningún tema en cuestión de involucramiento de Serían las plagas, ¿no? exactamente, De que algún no tipo de haya pesticida químico. exactamente de pesticida. Todo es manual y la intención es, sí, claro, pago más, pero de esa manera obtengo yo un producto completo y absolutamente orgánico. Independientemente de que la cosecha tenga una merma por plagas o granizo, siguen siendo pagadas, siguen compensándolas independientemente de que no la entreguen completa. Y obviamente, pues Aires del Campo es el líder en venta y distribución de productos orgánicos. Exportan casi $800 millones y poseen 1 millón de hectáreas sembradas a nivel nacional. No son de ellos. Lo que han hecho es mancuerna con los campesinos para que los campesinos puedan vivir de manera digna y obviamente tener un precio valuado en lo que debe de evaluarse por la entrega de su producto. Esta es Lupe. Ella fue la que generó la idea de Aire del Campo, de decir, yo quiero alimentarme sanamente, yo quiero alimentar a mis hijos con productos orgánicos y sanos. Inició en 2001 el tema de Aire del Campo y solamente tenía 3 empleados. Ella vendía aceite de coco y barras de amaranto que ella hacía en su auto. El primer año vendió $500,000, tal cual, así, vendiendo botellitas de aire de aceite de coco y de barras de amaranto. Para 2002, o sea, un año después, había 5 productores que habían creído en su sueño. En 2006 ya eran 20. Lupe Latapí trabajó en Grupo Herdes, porque aquí es donde viene el despunte, el gran boom que tiene esta empresa que se llama Aire del Campo. Grupo Herdes la compra 10 años después de que Lupe Latapí la creó. Y ahí es donde viene otra historia, porque obviamente Grupo Herdes es de los más grandes grupos orgullosamente mexicanos que posee pues, Herdes, los chiles Herdes y todo lo que te imagines de Herdes es parte de ellos. Ellos compran y le compran a Lupe Latapí el 50% de la empresa, siempre y cuando Lupe dice, ok, pero yo la voy a seguir manejando y yo me voy a seguir encargando y sobre todo supervisando que realmente los productos sean bajo un desarrollo sustentable. Si se dan cuenta, no es una empresa grande, tiene solo 75 empleados de manera directa, pero hay otros que están en el campo, porque obviamente ella de lo que vive son de productos orgánicos. Son 2,700 empleados en una red de productores, porque obviamente hay granjas familiares, cooperativas, indígenas y campesinas, pero también agroindustrias que son consideradas pequeñas y medianas. Son más de 150 productos los que hoy en día incluyen y están bajo la marca de Aires del Campo en 41,000 hectáreas. En 2017, Aires del Campo facturó 130 millones de pesos y para 2018 alcanzó los 200 millones de pesos. ¿Qué les parece este? Este es un claro ejemplo de un desarrollo sustentable. ¿Qué les parece? Ya hasta se me hizo de noche y se me oscureció, miren. Ahora me siento como en concierto de rock. ¿Qué? No los escucho. Ay, sí me veo como en La Casa del Terror. ¿Qué les pareció el caso de Aires del Campo? Está bien padre, ¿no? Sí, bien interesante, maestra. De hecho, ya le iba a comentar, yo compro el arroz, ese arroz orgánico integral, ahí en lo que es Soriana, ahí es donde lo he visto. Por eso cuando usted nos preguntó, decía, ¿dónde lo he visto? Pero también venden Jamaica, venden como especies, ¿no? Eso sí he mirado.
Venden jugos, venden mermeladas, venden un montón de cosas y de hecho tienen unas tiendas ya especializadas que son muy, muy bonitas porque todos los productos, pollo, pescado, y obviamente son granjas pequeñas que se encargan de darle una alimentación adecuada a los pollos, etcétera, etcétera. Pero muy bien. Ok, pues bueno chicos, voy a pasar lista, no se vayan, voy a prender la luz porque ya no veo. Ah, no, bueno, sí veo. Voy a pasar lista. Voy a apuntar sus nombres. Me dio mucho gusto estar con ustedes estos 2 días, a pesar de todas de todos los obstáculos entre la tecnología y demás. Pero espero que esta materia les guste mucho. Es una materia que nos puede dar muchísimos aprendizajes. Pero lo más importante es, y por eso les presenté el tema de Aires del Campo, es para que se den cuenta que no necesitas ser el gran corporativo para realmente iniciar un emprendimiento de desarrollo sustentable, que además busque beneficiar a la comunidad, porque lo que hace Lupe Latapí es buscar a estas pequeñas cooperativas, granjas familiares, etcétera, etcétera, campesinos que tienen pocas hectáreas y asegurarse de que puedan vivir de una manera digna y obviamente se dediquen justamente a producir y encargarse de cultivar productos que son sumamente codiciados desde el punto de vista de el mercado de productos orgánicos. Entonces, no necesitas ser la gran empresa, no necesitas invertir los cientos de millones de dólares, realmente es factible y puede suceder. Y obviamente el campo es uno de los sectores de los cuales podemos hacer mucho uso y beneficio porque finalmente estamos utilizando la tierra, ¿no? El agua y las condiciones naturales que nos da para alimentarnos de él. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, maestra, todo muy claro, muy bien explicado. Ah, pues qué Muchas bueno que gracias. no tienen nada que agradecer, qué bueno que les gustó. Es un tema que ojalá puedan poner en práctica en su empresa huésped, porque ya se dieron cuenta cómo sí puede tener muchos alcances desde la misma separación de la basura, ¿no? Así es. Ok, entonces Sí, voy a maestra. paso lista, si les parece bien. Bueno, no estoy pasando lista, más bien estoy apuntando quiénes están conectados. Es Jesús Griego. Presente, maestra. Muchas gracias. Álvaro Estrada. Presente, profe. ¿Qué Gusto vas a... conocerla. Igualmente, ¿qué estás comiendo, Álvaro? Una torta de jamón con chicharrón, se me antojó. Ok, Álvaro. Ay, no veo quién más está. Ahí está. América Lisbeth Álvarez. ¿Es Álvarez? ¿Álvarez Camarena? Camacho. Perdón, muchas gracias. Es que aquí en el Hanout, cuando te conectas, nada más dice Álvarez Cama. Y entonces es Gutiérrez Burciaga. Presente, maestra. Muchas gracias. Es, Gracias. al contrario, Byron Vargas Figueroa. Presente. Muchas gracias. Vargas Figueroa y luego Tejeda Casillas. Y Santiago Sánchez. Presente. Muchas gracias. Martínez Valenzuela. Martínez Valenzuela, ¿quién está más abajo? Griego Cejo ya te había puesto, ¿no? Sí, ya. Sí, ya, maestra. Muchas gracias. José Antonio Navarro. Aquí estamos, maestra. José Antonio Navarro, ¿cuál es tu segundo apellido? Navarro, ¿qué? Serrano, maestra. Te lo agradezco. Navarro Serrano. María Brígida Salcedo Robles. Presente, maestra. Muchas gracias. Castro Gastelum. Presente, maestra. Muchas gracias. Y después López Fonseca.
Presente, maestra. Muchas gracias. López Fonseca. Y tenemos último es Cantero. Cantero Vivanco, maestra. Patricia. Gracias, muchas gracias, Patricia. Ok, De nada. al contrario, chicos, muchas gracias. Que tengan muy buena noche. Bye, maestra. Igualmente, maestra. Gracias, Bye. igualmente, Un maestra. gusto. Igualmente un Bye, gusto. un gusto. Ojalá lo disfruten mucho. Que tengan muy buena Bye. noche. Buenas noches. Buenas noches. Que cenen rico. Gracias. Nos vemos. Que no les dé sed de la mala. Adiós.